Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de los Corintios capítulo 9. Claro que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que otros no me reconozcan como apóstol, pero ustedes tienen que reconocerme como tal porque el hecho de que ustedes sean creyentes en el Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tengo todo el derecho de recibir comida y bebida y también de llevar conmigo una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Pedro. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida a las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice, pues está escrito que en el libro de la ley, no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que era la tierra como el que trilla el grano debe hacerlo con esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que si nosotros, hermanos, hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar la predicación del mensaje de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que ahí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan del mismo trabajo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a que alguien me quite esa satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo predico. Por eso, si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi recompensa, y si lo hago a regañadientes, de todas maneras es un encargo que Dios me ha dado. Así pues, mi recompensa es la satisfacción de predicar el mensaje de salvación sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como predicador. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando estoy entre los judíos, me vuelvo como judío para ganarlos a ellos, es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Y yo mismo me pongo bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me vuelvo como uno de ellos, aunque realmente soy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles en la fe, me vuelvo débil como uno de ellos para ganarlos también, es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Hago todo esto por causa del mensaje de salvación para tener parte en él mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto es lo que hacen para alcanzar como premio una corona de hojas de laurel, que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, pero no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Primera carta de los Corintios, capítulo 10. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual.
y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. No cometamos inmoralidades sexuales como las que algunos de ellos cometieron, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer, pues ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando lleguen a la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas y ustedes mismos pueden juzgar lo que les digo. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos como Cristo en su cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan en el sacrificio mismo. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, sino que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden sentarse a la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda al crecimiento espiritual, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman, en atención al que le lo dijo y por motivos de conciencia. Estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. Pero alguien se puede preguntar, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad según la conciencia de otra persona? Y si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué me hacen criticar por comerlo? En todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 9, Pablo empieza a dar una explicación asidua de algunos derechos que tienen los apóstoles. Y es algo importante aclarar que, como ya lo hemos anunciado en otros capítulos, Pablo pues tiene la nacionalidad romana, pero es judío, tiene costumbres judías y enseñanzas judaicas, pero también tiene comportamientos como los romanos. Aparte de ser una persona intelectual, pues es una persona que se dedica al negocio, hace casas de campaña y las vende, en compañía de otros compañeros
que también se dedican al Evangelio. Y vemos que Pablo aquí nos administra una información muy específica con respecto a su condición, y que la vamos a ir aclarando para que nos demos cuenta de cómo él está evangelizando a la gente de ese entonces, en este caso pues a la gente de Corinto. Y ahora que nosotros estamos estudiando esto, pues nos da algunos consejos, algunos mensajes, pero dista mucho a que la situación se componga en nuestras vidas en la actualidad, porque somos otro pueblo, aunque somos cristianos, vivimos otra época. Esto es muy importante aclararlo porque nos estamos dando cuenta que el adoctrinamiento de Pablo pues es muy mínimo. En cambio, el adoctrinamiento que nos dan los evangelios nos habla de una condición doctrinal en todo tiempo, en toda época, con todas las razas. Y es muy distinto a la evangelización o al adoctrinamiento que está haciendo aquí Pablo con respecto al pueblo de Corinto, principalmente. Dice muy claramente, dice: yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor. Bueno, sabemos que fue convertido. Y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. O sea, que dicen, pues vean ustedes que ya creen en Cristo, pues yo siento que pues, les he ayudado a ustedes en algo, ¿no? Puede ser que otros no me reconozcan como apóstol, pero ustedes tienen que reconocerme como tal, porque de hecho, de que ustedes sean creyentes en el Señor, prueba que en verdad lo soy. Vemos la actitud muy romana, algo soberbia de Pablo, porque es una condición de los romanos. Lo que no vemos con otros discípulos en los evangelios. Y mismo Pablo después lo dice aquí, Dios me libre de... Y no, pues aquí lo está mencionando de esta manera Pablo. Esa es mi respuesta a los que me critican. Tengo todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar conmigo una esposa cristiana como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor. A ver, los otros apóstoles, puede ser que sean los apóstoles que vivieron con Cristo, pero todos otros apóstoles como los diáconos, como Bernabé, como Juan Marcos, como Judas Barsabá, como Silas, ¿verdad? Pues a lo mejor está hablando de esos apóstoles, porque ya todos se decían apóstoles. Y como aquí no está estando una diferencia, pero sí habla de algo, miren, como dice, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor son los hermanos de Cristo, que nosotros en la actualidad decimos medios hermanos a los que son hijos del mismo padre, de diferente mujer, de diferentes madre, ¿no? Y sabemos que Jesucristo pues tenía medios hermanos hijos de José, porque ya José había sido casado. Eso lo sabemos por otros libros históricos, no porque la Sagrada Escritura no lo haya publicado. Eso esa información no la tenemos. Lo que sí tenemos es que dice, ahí vienen los hermanos de Jesús. Jesús, el hijo del carpintero. ¿Que no vive aquí su madre María y sus hermanos? Pues sí, su madre pues era María. Y sus hermanos pues no les decían medios hermanos, como en la actualidad les decimos, ¿no? Y los hermanos del Señor y Pedro, bueno, sabemos que Pedro sí tenía esposa, ya que Jesús fue a curar a su suegra, y la curó y se puso a servirle. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que tenemos derechos a que la comunidad nos mantenga? ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? Acuérdense que Bernabé siguió a Cristo mucho tiempo, pues no se menciona. Se menciona hasta los Hechos de los Apóstoles. Lucas no lo menciona. Que vendió su terreno y le dio el dinero a los apóstoles para que pudieran tener sustento, ya que andaban en la predicación de un lugar a otro. Y pues Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que eran pescadores, pues ya no trabajaban, entonces pues ¿de dónde iban a sacar dinero para mantenerse? Mateo pues ya no andaba recaudando el dinero de los impuestos, ¿de dónde iba a vivir? ¿Verdad? Tomás, Felipe habían dejado sus casas, sus trabajos por seguir a Cristo. Los parientes de Jesús lo mismo, Judas Tadeo y Santiago el menor.
Bartolomé, hasta Judas Iscariote, ¿no? Que era un niño rico, digamos, un junior. Y aquí aquí Pablo está mencionando que tienen el derecho de recibir comida y bebida gratis, ¿no? Su derecho porque está predicando. Se ve una cosa muy soberbia, ¿no? Pero fíjense cómo lo sigue diciendo. Y pone ejemplos, dice, quien sirve como soldado, ¿cómo puede pagar sus propios gastos? Pues, un soldado, pues, va a estar comprando él solo. ¿De dónde? Quien cultiva un viñedo y no come de las uvas, quien cuida las ovejas y no come de la leche que ordeña. Y pone muchos ejemplos, y no vaya a creer esta y solo es una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice. Pues eso está escrito en el libro de la ley, no le pongas bozar al buey que trilla. Esto significa que esto no significa que Dios se preocupe por los bueyes, ¿no? Para que el buey pues vaya comiendo también, ¿no? Sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra. La ley se escribió por causa nuestra. No nosotros fuimos traídos para causa de la ley. Dios nos puso la ley para que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y podamos hacer una comparación de lo bueno y lo malo. Y decidamos hacer lo bueno. Para eso es la ley. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Fíjense cómo dice en el 11, Pablo dice, así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, está hablando de semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Qué suave, ¿no? A ver, si yo siembro algo espiritual, pues ¿qué le pido a otra persona? Pues que me pague con algo espiritual, no con algo material. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aquí pues está hablando como romano? Sí, pues, al final de cuentas tiene costumbres romanas. Y al darse cuenta que otros apóstoles estaban viviendo de lo que les daban, de las dádivas que les daban, de las limosnas que les daban, pues dice, yo tengo ese derecho. Pero después dice, ni lo ocupo, no lo voy a ocupar, así dice Pablo, ¿no? Pero ¿para qué lo publica? ¿Para qué lo dice? Si yo siembro la semilla espiritual en alguien, mi deseo que esa persona le dé gracias a Dios. Hago oración y pida por mí. Sería lo máximo que le pudiera yo pedir a esa persona. Y no cosas materiales. Las cosas materiales Dios nos las da por añadidura, dice Cristo. Pero se dan cuenta que pues Pablo no conocía esto. Pues sí, pues, lógica. Así que hacemos una comparación para que ustedes se den cuenta que las situaciones son muy diferentes. Conocer a Cristo es muy diferente que hablar de Cristo. Y Pablo dice aquí, pues conocí a Cristo, sí, cuando lo convirtió. Pero nos damos cuenta que entonces la persona como Pablo, que tiene unas costumbres romanas también, judaicas también, y el Espíritu Santo habla por medio de él, y nos estamos dando cuenta cómo él también pone de su cosecha. Al final de cuentas Dios le permite hablar así. A lo mejor para el pueblo de Corintio pues era importante que lo escucharan de esa manera, pero desafortunadamente lo vemos y lo analizamos, porque en la actualidad, en este 2018, muchos guías espirituales y pastores viven de los demás, y no de la limosna, sino de la exigencia de las tarifas y de las cuotas que ellos ponen al pueblo creyente del Señor. Te cobran las misas, te cobran los sacramentos, te ponen a vender para que les des ganancias de lo que vendes. Hacen rifas, venden nichos. Y no crean que es para comprar una pieza de pollo, unos frijolitos, medio kilo de tortillas. No, es para comprar cosas materiales en abundancia. O sea, pareciera que estoy hablando como si fueran los políticos y los priistas, ¿no? Bueno, no vamos a meternos a criticar, pero que de los hay, y piensan en eso. Y hasta en esto se han de estar basando ellos, ¿no? No, pues hasta Pablo lo dijo, lo dice, entonces así hay que vivir de la limosna, de las dádivas, de la que la gente nos dé, pero no solamente de eso, hay que exigirles, bueno. Y aquí vemos cómo Pablo nos sigue diciendo. Sí,
así que es que nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual. No es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Pues no, yo diría que no. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho. Ah, caray, ¿no? Le sigue hablando como si fuera un derecho. Y hemos venido soportándolo todo por no estorbar la predicación del mensaje de Cristo. Pues es que esa es la cosa. Así debes de dar la vida, ofrecer la vida. Pero bueno, Pablo aquí estaba diciendo que él no ha ocupado ese derecho. Bueno, yo diría que pues no ha ocupado la estupidez que otros hacen y que lo hacen pecado. Ustedes saben que tienen que trabajar al servicio del templo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven de lo que hay en el templo. Pues así, porque así son, allá está hablando como judío, como las costumbres judaicas, ¿verdad? Todos los del Sanedrín, los fariseos y escribas, pues vivían de las limosnas del pueblo, les cobraban. Y es algo que copió la Iglesia Católica. Y siguen haciendo las mismas cosas. Y los sacerdotes viven, ¿sí?, de a gratis, sin trabajar. Ah, porque se dedican a pastorear. Se dedican a evangelizar. Uy, no, sí, qué barbaridad, cómo evangelizan. Salen a las calles a evangelizar, a tocar puertas, en los parques, en las plazas. No, están encerrados en sus cloacas, ahí en sus iglesias, parroquias, capillas, ahí están encerrados, hay que irlos a visitar. Y cuando vas y les tocas, no puedo, estoy viendo el fútbol. No puedo, voy a comer. No puedo, ya es muy noche, habla mejor por teléfono para que te mande un sacerdote para que vaya a ver a tu enfermo. No, porque así son. Dijeras, estoy inventando, estoy creyendo que así son, pues no es una veracidad, así es la gente. Por eso muchos se retiran de la Iglesia Católica, o se retiran de la Iglesia de los Testigos, o de la Iglesia de los Mormones, porque empiezan a ver cosas equívocas o malas, y algunos otros hasta dejan de creer, que es lo peor. El que te sacas de la iglesia y no creas y ya no asistas a la iglesia X, no es el problema. El problema es que dejes de creer, porque entonces te das cuenta que no crees en Dios, creías en las personas, creías en esas instituciones, y eso es lo más grave. Y muy claramente dice Pablo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen de la carne de los animales que ahí se sacrifican, fíjense. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Ah, bueno, qué bueno que lo aclara Pablo, ¿verdad? Porque ya me estaba cayendo así como que muy pesadito, ¿eh? Recibiendo los derechos. Ahora resulta que si te pones a predicar la palabra de Dios, te tienen que pagar con unas cosas materiales. Y ahora resulta que por estar predicando la palabra de Dios, pues ya no tienes mujer, no tienes hijos, no tienes satisfacciones. Pues si estás en ese tenor, si estás en ese tiempo, si estás en ese formato, si te estás dedicando a eso, pues éntrale. Ya Dios te dará de comer, ya Dios te dará casa, ya Dios te dará mujer, pero tú haz lo que tienes que hacer, porque todo lo demás llega por añadidura. Nos lo dice el Señor, nos lo dijo Jesucristo en uno de sus pasajes bíblicos. Para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación. Exactamente. Es una obligación. Todos estamos obligados a predicar la palabra del Señor. Y ay de mí si no lo predico, dice Pablo. ¿Sí? De que lo tenemos que predicar, lo tenemos que predicar. Por eso, si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi recompensa, dice Pablo. Sí. Y si lo hago por regañadientes, de todas maneras, es un encargo que Dios me ha dado. O sea, que de todas maneras lo tienes que cumplir. O sea, que de todas maneras lo haces y lo tienes que hacer. Así pues, mi recompensa es la satisfacción de predicar el mensaje de salvación sin cobrar nada. Exactamente. Nada de que es un derecho, nada de que pues ahora tú me tienes que dar, nada de que yo tengo que pasar la charola en la misa y tienes que comprarme los boletos de la rifa y de que tienes que cooperar porque está cayendo el techo de la iglesia. Nada debemos de cobrar. Nada debemos de recibir a cambio. Si algo te quieren dar a cambio, pídeles una oración. Pídeles
que pidan por ti ante el Señor. O, lo más importante, ¿quieren darme algo? No. Denle gracias a Dios por lo que tienen, espiritual y corporal. Sería una gran paga para nosotros. Bueno, no hay que cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como predicador, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Esto lo han de tener los predicadores en la actualidad como trono, ¿eh? Yo creo que lo copian este versículo, lo ponen en cuadros ahí en su sala, ¿eh? No tengo que vivir de lo que predico, ¿no? Y cuánta gente en la actualidad anda haciendo iglesias y predicando y viven de lo que predican, ¿verdad? De todo lo que la gente les regala. En la actualidad, pues ya no tanto, pero anteriormente en los pueblos hasta les llevaban vacas, borregos, guajolotes, gallinas, conejos, todo les llevaban. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Pues sí, así nos podemos llamar, ¿no? Que somos esclavos de Cristo y que pues, estamos en la atención de evangelizar, ¿no? Eso de llamarnos esclavos, eso de llamarnos soldados también está como muy exagerado. Somos hermanos de Cristo, hijos de nuestro Padre Dios. Eso es lo que somos. Hermanos de Cristo, hijos de nuestro Padre Dios. Y tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos está dando dones y que los tenemos que poner en práctica. Cuando yo estoy entre los judíos me vuelvo como judío para ganarlos a ellos, y cuando no soy y estoy con otros pues me pongo a su nivel de los otros. Se dan cuenta cómo entonces Pablo aquí lo aclara, lo que hemos estado predicando, lo que hemos estado explicando en esto. Habla a veces como judío, a veces habla como romano, habla según el temperamento, según la condición, según el nivel en el que se está encontrando o con la gente que está. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me vuelvo como uno de ellos, así lo menciono. Hago todo esto por causa del mensaje de salvación, para tener parte en él mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren y todos quieren ganar. Pues hagan lo mismo. Sean el número uno. Ejercítense, prepárense. Pues para ganar el trofeo, ¿no? Seamos así en las cosas del Señor. Tengamos esa condición de querer hacer las cosas en nombre de Cristo, en nombre de nuestro Padre Dios, como si fuera una carrera que vamos a ganar algo, así como le ponen mucho empeño al fútbol, al básquetbol, al voleibol, a la natación, le ponen mucho empeño en terminar su carrera, le ponen mucho empeño en casarse y tener hijos, le ponen mucho empeño en ganar dinero, le ponen mucho empeño en ganar un puesto, pues también es lo mismo en las cosas del Señor. Pónganle mucho empeño para que sean los número uno y no tengamos esa situación difícil en la que nos encontramos ajenos y lejos, y seamos siempre el último de la carrera. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire, dice Pablo. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo en el mismo descalificado después de haber enseñado a otros, dice Pablo. En el capítulo número 10, vuelve Pablo a tocar el punto de los consejos que les da para la idolatría. Dice que no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados tuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Ya está hablando como judío. De ese modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. O sea, está hablando como de un bautizo, ¿no? Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Acuérdense, ¿cuántos años duraron comiendo el maná? 40 años. 40 años. No lo comieron un día ni 12, 40 años. Y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían del agua de la roca espiritual cuando tomaron del agua de la roca, con el báculo de Moisés que les dio de tomar porque estaban sedientos y sentían que se iban a morir. Así nos pasa a nosotros. De repente sentimos que nos están pasando muchas cosas y que Dios se ha alejado de nosotros. No, nosotros nos hemos alejado de Dios y nos empiezan a pasar muchas cosas. Pues es que es lógico. Te sueltas de la mano, estás en un freeway en Estados Unidos, en una autopista donde pasan muchos coches. Y te sueltas de la mano de tu papá y quieres cruzar la autopista corriendo, pues lógico que
mínimo te van a espantar los coches, mínimo, si no, pues te atropellan, te matan. Pues hay que permanecer amarrados de la mano del Señor. El Señor está ahí, pero uno se sale del orden, nos salimos, ¿sí? Yo no voy a decir como Pablo, no, ojalá y todos sean como yo, no. Imagínense, dos como yo, no, ¿para qué? No. Hay que quitarnos eso y dormirnos en nuestros laureles, pues tampoco. Después nos sigue, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Les está dando un ejemplo, Pablo, de las situaciones judaicas, ¿se dan cuenta? Y no está hablando de Cristo. No está hablando de la doctrina de Cristo porque pues, sabemos que no vivió con Cristo esos 3 años, como Pedro y Juan y todos los demás discípulos, y que desafortunadamente no tenemos. Nada más tenemos un evangelio de uno de los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, muy claro que es el de Mateo. Porque el de Juan, bueno, pues estamos viendo el evangelio de Juan y tenemos 3 cartitas de Juan, entonces afortunadamente es todo lo que tenemos, pero no tenemos nada de Felipe, no tenemos nada de Bartolomé, no tenemos nada de Tomás, no tenemos nada de Santiago el Menor, no tenemos nada de Andrés, aunque se dice que por ahí hay unos evangelios que son contemporáneos, pero que según los teólogos que los investigaron, los leyeron, los examinaron, que no son verídicos o verdaderos, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero sí sacan de ahí varios datos históricos, ahí sí sacan, ¿no? Las iglesias sí sacan de ahí, pero como no están integrados en la Sagrada Escritura, pues no los toman como verídicos, ¿no? Y desafortunadamente, pues aquí nos estamos dando cuenta que Pablo pues está hablando como judío. Y los mensajes y las explicaciones y los consejos que le está dando a la iglesia de Corinto, pues es de una forma judaica, no cristiana, no de Cristo. Otro pues estuviera diciendo, Jesús dijo esto otro. Jesús puso de antemano que nosotros y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no te hagas ídolos. No hay más que entrar por la puerta que es Cristo, es el camino. ¿Sí? El que entra por la puerta angosta no sirve. ¿Sí? Tienes que entrar con el vestido blanco en la fiesta, porque Jesús dijo a ese hombre que entró y no traía el traje de fiesta, ¿qué haces aquí? Sáquenlo, no traéis la ropa de... todo esto debía haber predicado Pablo. Y ahorita se los estoy diciendo porque pues, he leído ahí los evangelios, ya me los sé, ¿no? Pero pues Pablo no sabe nada de eso. Él debía haber dicho esto para que no cayeran en la idolatría y no cayeran en estar queriendo buscar entrar al reino de Dios por medio de otro lugar o por medio de otra forma. Y les está diciendo, pues no sigan el ejemplo de nuestros antepasados, porque pues Dios les dio cranky. Sí, o sea, acabaron muertos. Dice aquí, la escritura la gente dice, pero eso, no adoran ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron según la dice la escritura. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. Y nos sigue diciendo, no cometamos inmoralidades sexuales como las que algunos de ellos cometieron, por lo que en un solo día murieron 23,000. Les digo, sigue hablando del Antiguo Testamento. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Pero es otro ejemplo del Antiguo Testamento. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. ¿Se dan cuenta cómo sigue hablando? Está evangelizando de una manera judaica, pero con un podríamos decir un adorno, como con un objetivo cristiano. ¿Sí? Te evangelizo judaicamente, pero al final te lo firmo como cristiano. Bueno, pues, es la forma como estamos ahorita estudiando esta carta a los Corintios, ¿verdad? de Pablo. Todo eso le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, ¿se dan cuenta? Y fue puesto en las Escrituras, bueno, ya lo sabemos, como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. ¿Tiempos últimos? Ya pasaron 2000 años. Y él está diciendo tiempos últimos.
Sí, porque él ya decía, no, ya no tarda nuestro Señor, ya viene la parucía. Sentía que se iba a acabar el mundo. Pues así debemos de sentirnos nosotros todos los días que se nos acaba el mundo, porque nos vamos a dormir y no sabemos si mañana amanecemos, ¿eh? Entonces en este momento les pido a ustedes que cierren sus ojos y digámosle al Señor, Señor, perdónanos todo lo que hemos hecho mal. Y si tú quieres, déjanos mañana abrir los ojos para ponernos a trabajar en tu nombre. Ya pueden abrir sus ojos. Es lo que hay que hacer. Porque pues, Pablo sentía que ya se acababa, pues también nosotros hay que sentir que se acaba esto, ¿eh? Digo, ya pasaron allá ahorita de lo que dijo hasta ahorita como 2000 años, pero se nos acaba el tiempo a nosotros. Eso sí, se nos acaba a nosotros. Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Aguas, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras. Pues el Señor nos va a poner pruebas que sabe que las podemos solventar. Sí, porque somos sus hijos y Él sabe lo que necesitamos. Por eso les digo, no se preocupen por las cosas materiales y mundanas. El Señor nos va a dar casa, vestido y sustento y lo que necesitamos. Que tú quieras otras cosas, ese es otro asunto, no lo necesitas. Que quieres lujos, no los necesitas. Que quieres irte a comer a la calle en grandes restaurantes y gastar mucho dinero, no lo necesitas. Que quieres ir a viajar y a gastar mucho dinero y tiempo y tu salud, no lo necesitas. Si quieres un gran coche del año, no lo necesitas. Si quieres una mansión, una residencia o una casa propia, no lo necesitas. El Señor te da lo que necesitas, ¿sí? Porque pues, pedimos hasta dinero, pedimos hasta poder, pedimos hasta que... tontería y media. ¿Qué hacen los tadeístas? Los que van a la iglesia de San Hipólito aquí en el Metro Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, a pedirles a Judas Tadeo. ¿Qué le piden? Que les vaya bien en su misión que tienen. ¿Cuál es la misión que tienen los que van ahí? Robar. Que caiga el bueno. Que la cartera que se roban pues traiga la buena lana para mantener a su gente. Pues pónganse a trabajar. Otros dirán, ¿a poco eso piden? Sí, eso piden. ¿Sí? Que se muera fulano porque les hizo la pelea, la guerra, los lastimó y que metan a la cárcel a sutano, ¿no? Porque tuvieron un pleito de vecindad. Que tengan dinero para comprar una ametralladora, ¿sí? Para ponerle en la torre a los demás y poder asaltar más rápido y fácil. Sí, eso piden. Ahí van todos tatuados, todos. Es pura gente que no tiene estudios. Si acaso tienen secundaria mal terminada, pues puros que tienen primaria si acaso. Pura gente viciosa. Se drogan, se monean. Los que pueden más, pues usarán pastillas y cocaína. Muchos delincuentes, mucha gente pobre, mucha gente que no tiene casa, que vive en vecindades, mucha gente que no trabaja, que no tiene trabajo porque no tiene estudios. Van a ese lugar a pedir infinidad de cosas como si Judas Tadeo, el pariente de nuestro Señor Jesucristo, fuera un Dios y les hiciera. Y aparte tienen dinero y van y lo dejan ahí en la iglesia. Y los sacerdotes, en vez de evangelizarlos, ya venga a nuestro reino todo el dinero que traen, ¿no? El día 28 de octubre es el día que se conmemora a Judas Tadeo y ese día, qué barbaridad. Cómo hay gente ahí dejando dinero. Así como el 12 de diciembre, desde el 11 de diciembre al 12 de diciembre en la Basílica de Hugo, cómo dejan dinero la gente que viene a la Basílica de Guadalupe. Millones de pesos, millones. Solitos van y dejan su dinero, creyendo que con eso ya Dios los va a ayudar. No, ¿qué Dios? Ellos creen que la Virgen les va a hacer los milagros. Nuestra Santísima Madre no hace milagros. Es nuestro Padre Dios. Nuestra Santísima Madre ahí la tenemos nosotros representada de una manera, con una vestimenta. Hasta le pusimos otro nombre, pero es nuestra Santísima Madre María. Pero pocos sabemos y pocos cuando la miramos y pocos cuando cerramos los ojos sabemos que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo con otra vestimenta y con otro color de piel, con otra fisonomía.
Aunque no sabemos cómo era la fisonomía de nuestra Santísima Madre, desde ahí vamos a empezar, porque la verdad no sabemos cómo era. Pero bueno, ahí vamos, ahí estamos. Y bueno, pues nos sigue diciendo aquí. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Muy claramente lo dice Pablo, huyamos de la idolatría. Nos hacemos ídolos, en la vida. Les hablo como a personas entendidas y ustedes mismos pueden juzgar lo que les digo. Como cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos el pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Esto es muy claro porque siempre debemos darle gracias a Dios en nuestro alimento y ofrecerle al Señor esa copa de vino que en familia celebramos y que decimos que es la sangre de Cristo. Y eso en la Iglesia Católica pues se hace, se realiza. En otras iglesias pues no lo hacen. Aquí está hablando algo importante que la Iglesia Católica ha usado para procurar que nosotros tengamos esto fervientemente en nuestras vidas, la Sagrada Eucaristía. Repito, versículo 16 del capítulo 10. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Partimos el pan. Y cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Eucaristía, pues nada más nos dan una oblea. No es un pan. Y no nos dan de beber del vino. Si acaso en ocasiones mojan la hostia en el vino, deberían de darnos eso, pan y vino, convertido, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la Sagrada Comunión es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como está en el cielo. Pero no lo hacen así, lo hacen porque es más práctico, nada más te dan la Sagrada Comunión. Y te dicen, pues dándote la comunión del cuerpo, dentro del cuerpo está la sangre. No, si son muy diestros en explicarnos esas cosas, ¿no? Para no darnos remojada la hostia en el vino, ¿no? Porque se tardarían más, gastarían más. Ay, no, qué barbaridad. Son pichicatos, ¿no? Son ridículos a veces. Pero aquí nos está hablando, desde el versículo 14 dice, por eso mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Fíjense cómo dice el 14 y después dice el 15, les hablo como a personas entendidas y ustedes mismos pueden juzgar lo que les digo, punto. Y ya nos habla de otra cosa, o sea, en el 16 ya nos está hablando de lo que acabamos de analizar. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual damos gracias a Dios, esto ya es otra cosa. Aquí nos hace falta literatura. Aquí pareciera que este es otro punto, porque estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de soportar, de confiar en Dios, de las pruebas. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Fíjense, está hablando de la idolatría. ¿Qué tiene que ver este mensaje de la Eucaristía después? O sea, aquí nos falta información, falta literatura. Dice, les hablo de como a personas entendidas y ustedes mismos pueden juzgar lo que les digo. Hasta ahí nos da un mensaje, pueden juzgar lo que les digo. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando bebemos de la copa bendita, ¿de dónde saca todo esto? ¿Se dan cuenta cómo aquí hay algo que nos falta? Y el número 17 dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. Hay una posibilidad de que esto haya sido puesto en este capítulo, en esta información que Pablo lo dice, porque hay una precisión muy diferente de cómo la redacción te la están dando y de repente te cambian el canal. Ya no te están hablando de lo mismo, ya te están hablando de la Sagrada Eucaristía, ya te están hablando de lo que hizo Jesucristo en la última cena. Y no estaban hablando de eso, estaban hablando de la idolatría y nos clavan este mensaje. En el número 18 dice, fíjense en el pueblo de Israel,
Los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan del sacrificio mismo. ¿Se dan cuenta? Ya nos cambia aquí y nos habla de otra cosa. Bueno, desafortunadamente aquí tenemos una nota en la cual debemos de ser muy enfáticos en el ver que nos está hablando de una cosa y después nos habla de otra y después nos habla de otra. Aquí parece que está cercenado esta carta de los Corintios. La carta de los Corintios no tiene una forma consecutiva, hay una forma rara. Es importante eso aclararlo, aunque el mensaje pues sí lo tenemos, pero como que fue puesto ahí, fue ingresado en esas líneas. Lo pueden ustedes leer, muchas veces se van a dar cuenta cómo está hablando de una cosa y empieza a hablar de otra. Bueno, pero vamos a seguir. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Sigue diciendo en el versículo 19, en el versículo 20, dice: lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios, ¿no? Yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, dice Pablo, ¿no? Sí, porque pues, hay gente que tiene otro tipo de creencias, ¿no? Y cuando están ofreciéndole en aquel entonces sacrificios a los ídolos, a los monumentos, pues, le están ofreciendo a un dios de piedra algo como los aztecas, que le ofrecían seres humanos, le sacaban el corazón a los hombres y a las mujeres y a los niños los sacrificaban, ofreciéndoselos al dios para que lloviera, ¿no? No existe ese dios, no tiene fuerza ese dios. Le hagan lo que le hagan, derramen la sangre, no que era una casualidad que cuando hacían eso empezaba a llover. Es como si ahorita que estamos en la época de lluvias, sacrificamos y empieza a llover, decimos: ay no, pues es que es el Dios de la lluvia y nos mandó la lluvia, ¿no? Usted que iba a llover. Y ahora, como ya tenemos la ciencia de la astronomía, pues ya sabemos con vía satélite cómo las nubes se están aglomerando y de qué cantidad de nubes, y vamos a ver si tenemos tormentas o no tormentas en nuestro globo terráqueo, lo que hace 2000 años no sabían, y lo que los aztecas aquí pues tampoco sabían, los prehispánicos tampoco sabían, y pues a todos le tenían miedo, y empezaban a hacer sacrificios, ¿verdad? Pero pues no hay dioses, pues, no. Lo único que sí tenemos a nuestro Padre Dios, y sí tenemos al demonio que por ahí nos está tergiversando las cosas que el Señor nos ha puesto. Y nos sigue diciendo aquí: no pueden beber de la copa del Señor. A ver, vamos a retomar versículo 20. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ahora, empieza el 21, dice: no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Eso de decir de la copa del Señor es que no pueden hacer cosas para Dios y cosas para el mal a la vez. Ni pueden sentarse a la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. Eso quiere decir que están haciendo cosas buenas y también están haciendo cosas malas. ¿Acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Así hace las preguntas Pablo. Se dice que uno es libre de hacer lo que quiera. Pues sí es cierto, todos somos. Pero no todo conviene, dice Pablo. Pues sí es cierto. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda en crecimiento espiritual. Sí, porque la gente que nada más se dedica a lo mundano y material, pues ¿qué va a crecer en lo espiritual? No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Pues lo que dijo Jesucristo: amar al prójimo como a ti mismo. Se dan cuenta cómo Él está evangelizando de una manera judaica, pero no con palabras doctrinales de Cristo, ¿verdad? Porque es movido por el Espíritu Santo, afortunadamente. Si no, estuviera diciendo muchas barbaridades, ¿no? ¿Cómo no ustedes de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntarse? Porque los judíos tienen prohibido comer carne de puerco, ¿no? No pregunten, dice, porque el mundo entero pues, es de Dios y Dios nos lo dio a nosotros. Si uno no es creyente, los invita a comer y ustedes quieren ir, pues coman, ¿no? ¿Qué? Porque no den mal ejemplo, ¿sí? Si esta carne fue ofrecida, les dice, en sacrificio, entonces no la coman. Si ellos no la comen, pues ustedes tampoco. Aquí nos hace ver que hay que ser muy lógicos en las cosas, como lo que acabamos de aprender. Fuera ídolos. Sí, fuera ídolos, lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Tanta gente vaya
a la iglesia de San Hipólito a adorar, ¿no? Qué bueno que dijeran vamos a venerar, van a adorar a Judas Tadeo. Y así también van a la Basílica de Guadalupe a adorar a nuestra Santísima Madre. Otros dicen alabar, los que más o menos saben algo. Pero la mayoría, pues, la mayoría vienen a la Ciudad de México desde provincia a pasear. Agarran ese día como para irse a dar la vuelta, ¿no? A la Ciudad de México. Ya lo tienen como un paseo destinado año con año, ¿no? Y nos sigue diciendo, ahora bien, si alguien les dice esta carne fue ofrecida, pues ustedes cómanla o no cómanla. Estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. ¿Sí? En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo por gloria de Dios. Y siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación, dice Pablo. Entonces, bueno, pues es una invitación que Pablo nos está dando a nosotros. Y bueno, pues estuvo interesante este capítulo número 10, en el versículo número que tenemos aquí, 16, porque vemos que nos falta información y que esa información que tenemos ahí pues no es la consecutiva de lo que estábamos hablando, y es posible que esos escritos pues hayan sido quitados por conveniencia y nos hayan puesto esos escritos por conveniencia de algún adoctrinamiento, de alguna forma de evangelizar. Ya saben que los teólogos, cuando estudiaron para dejarnos lo que nos dejaron como escrituras y en el Nuevo Testamento, pues supuestamente ellos decidieron que sí y que no, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que hay ciertas cosas que están medio raras, ¿verdad? Están hablando de una cosa y de repente le cambian de canal, ¿verdad? Sí, porque ustedes pueden estar viendo la televisión, están viendo la comedia en el canal de Televisa y de repente le cambian a la comedia del canal de Televisión Azteca. Pues es una comedia. Y a lo mejor las dos están hablando de asesinatos, pues es lo mismo. Pues sí, pareciera que es lo mismo, pues es lo mismo que está pasando aquí. Nos está hablando de una cosa y de repente nos habla de otra. Y pues nos damos cuenta ya leyéndolo con una forma más clara, con más estudio, con más fijación, y nos damos cuenta de que pues esto está como que raro en este versículo número 16 del capítulo 10 de la primera carta de los Corintios. Bueno, que Dios te bendiga.